indiferentes. Y además, más allá de eso, tenemos trabajadores, trabajadoras. Y por tanto, como también siempre nos decía el comandante Chávez, por tanto, por supuesto, no son oligarcas, no son burgueses, son trabajadores, trabajadoras como cualquiera de nosotros, que sin embargo defienden a la clase que los domina, que los explota. Se identifican políticamente con los sectores de derecha, que son, como sabemos, los representantes del capitalismo, de la clase explotadora. ¿Eso por qué sucede? ¿Por qué los indiferentes? ¿Por qué miembros de las clases populares, de la clase trabajadora, apoyan a sus propios explotadores? Falta de conciencia patria, falta de conciencia de clase, sin ninguna duda. Y son comportamientos inconscientes. Ellos no se dan cuenta generalmente de esos comportamientos porque, como decimos popularmente en Venezuela y por acá, por esta parte de nuestra América, les han lavado el cerebro. Ahí es donde está la lucha fundamental para y por la formación de esos miembros de nuestras comunidades, de las clases trabajadoras que se encuentran en esa situación. Porque han sido años y años de guerra mediática, del imperialismo, de guerra mediática a través de las transnacionales de la comunicación y de otras herramientas que utilizan los capitalistas, los imperialistas, años y años de la implementación de esas técnicas para lavarle el cerebro, aparte de nuestros pueblos, a una parte importante de la clase trabajadora, en el caso concreto nuestro. Contra eso tenemos que seguir librando una lucha muy dura. Es la batalla de las ideas. Es la lucha de la conciencia socialista, de la conciencia patria, contra los antivalores de ese capitalismo, de ese imperialismo. Allí tenemos un gran reto. Nosotros consideramos que en Venezuela, gracias al comandante Chávez, a la revolución bolivariana y ahora a la dirección del comandante presidente obrero Nicolás Maduro, hemos avanzado en ese sentido. Y allí tenemos un movimiento cívico-militar, decimos nosotros, con mucha conciencia, con mucha organización, con mucha disciplina, un movimiento cívico-militar defendiendo su revolución, defendiendo los logros de estos 22 años de construcción socialista. Pero no lo hemos logrado todo. Nosotros mismos nos ponemos como ejemplo. Todavía nos hace falta un camino largo por recorrer en esto de la formación ideológica y política de nuestro pueblo. Porque pongamos un ejemplo de nosotros mismos, de Venezuela, para dejar más clara la idea. Nosotros hemos resistido y vencido y seguimos venciendo los intentos del imperialismo norteamericano de acabar con nuestra revolución. Nos han aplicado dentro de su guión de golpe de Estado continuado todo lo que se les ha ocurrido. Y con una violencia terrible. La guerra económica financiera, la más fuerte que pueblo alguno haya soportado. Los intentos de golpe de Estado de todo tipo, de toda naturaleza.
y siguen arremetiendo contra nuestra revolución, aprovechando el apoyo, por ejemplo, de gobiernos como el de la hermana República de Colombia. Nos aplican de todo, siguen con esa arremetida y no han podido. Mucha gente en el mundo, yo sé, se pregunta, ¿por qué? ¿Cómo hacen? La conciencia de ese pueblo en movimiento cívico-militar, la conciencia patria, la conciencia que comenzó a sembrar el comandante Chávez, en lo que tanto insistió y por lo que tanto trabajó nuestro comandante eterno. Y ahí están los frutos. Pero decía, aún falta, porque nosotros hemos venido dentro de esa resistencia venciendo en casi todas las elecciones que se han realizado en el país desde 1998 del siglo pasado. 25 elecciones, hemos perdido solamente 2. Y el pueblo sigue resistiendo, sigue defendiendo su gobierno, su revolución, y por tanto sigue votando por ese gobierno, por esa revolución, por ese proceso, cada vez que tenemos elecciones. Pero, allí hay un pero, todavía nosotros tenemos a 22 años de esa revolución, resistiendo todos los ataques, repito, que se le han ocurrido al imperialismo norteamericano y sus aliados, formándonos en la lucha diaria y permanente. Tenemos todavía, lo reportan todas las encuestas serias que últimamente se han hecho en el país, aproximadamente un 30% del electorado venezolano que se identifica en ese sector que manifestaba hace un momento de los indiferentes. Es un porcentaje importante de gente que no apoya a la oposición, y allí hay una buena cantidad de trabajadores y trabajadoras de nuestras empresas, de nuestras instituciones.